vamos a contar la historia de Jasón y los argonautas. Los griegos, como todos los pueblos de la tierra, son mezclas de diferentes pueblos que a través de fusiones y de encuentros generan una cultura y una civilización tan poderosa, tan supremamente compleja, que se preservó a lo largo de los siglos y se convertiría en el pilar de Occidente. Entonces ellos tienen una cantidad de, digamos, de capas y hacen unas grandes superproducciones, porque lo que ellos van a hacer en el nivel de la filosofía, en el nivel del teatro, en el nivel de la música, en el nivel de la geometría, de todo, va a ser colosal. Entonces, ellos son el componente de 3 pueblos. Cada uno de esos pueblos está ligado a un gran mito. En la historia de los griegos, la mitología y la historia van paralelas, van corriendo juntas, y el límite de dónde termina una y dónde empieza la otra es tremendamente tenue, teniendo en cuenta que siempre se había creído que la Ilíada y la Odisea eran leyendas y que no existía Troya, y Schliemann encontró Troya, teniendo en cuenta que siempre se había creído que el laberinto de toda la historia del Minotauro era un mito, y resulta que Evans encontró el laberinto. Así que hay excavaciones que han mostrado la existencia de los lugares de las leyendas. Cada uno de los pueblos que va a componer el mundo griego está asociado a una leyenda particular. Entonces hay un primer combo, que son los pelasgos, que son los que vienen de Creta, de la cultura cretominoica, que es la madre de lo que va a ser Grecia. A ellos está asociado el mito del laberinto, de Teseo, del Minotauro, toda esa historia del laberinto que había construido Dédalos, y de cómo iba a entrar Teseo a vencer al Minotauro a través del hilo de Ariadna, y cómo logró salir de ahí, y cómo Dédalos y su hijo Ícaro salieron, y a Ícaro se le derritieron las alas de cera, y cómo después, cuando logró Teseo salir, su padre siente que no ve el cambio de las velas, cree que murió y se bota y surge el mar Egeo. Ese cuento, esa leyenda, todo eso corresponde a los pelasgos, que son los primeros, digamos, los de la cultura madre que viene de Creta y que va a llevar su civilización a la península griega, ¿no? A lo que va a ser Grecia. Ahí hay otro pueblo que se llaman los aqueos. Ligados a los aqueos están las grandes leyendas, la Ilíada, la Odisea, Jasón, las grandes leyendas, y la mayor parte de la mitología están ligadas a la historia de los aqueos. Y cósmicamente, la parte anterior al Olimpo, que es la parte de los titanes y de Okeanos y de Gaia y de Uranos y de Cronos, corresponde al mundo de los pelasgos, mientras que el momento en que Zeus hace el gran pacto del Olimpo con todos los dioses está ligada al comienzo de lo que va a ser la historia propiamente dicha, que es el mundo de los aqueos. Entonces, ahí están ligadas cada una de estas leyendas. Y luego se habla de los hijos de Hércules. Se dice que los hijos de Hércules entraron en una lucha grande con los aqueos y quedaron en el siguiente trato: si ellos derrotaban a los aqueos, entrarían a tomar el poder de sus ciudades, pero si no los derrotaban, se retirarían y volverían 50 años después. Como no los derrotaron, entonces se retiraron y volvieron 50 años después. A estos hijos de Hércules se les llama los Heracles. Se dice que van a regresar, y eso coincide con el arribo del tercer pueblo, que van a ser los dorios, los dóricos. Los dorios, que son un pueblo que viene por tierra desde los Balcanes, va bajando por toda la península balcánica, es un pueblo de orígenes arios, va bajando. Este pueblo no se va a mezclar ni con los aqueos ni con los pelasgos,
va a ser excluyente, va a ser racista, va a ser un pueblo que no va a querer entrar en contacto con las otras culturas y va a llevar el hierro que ha traído desde los mismos caminos de los celtas, desde la Gestalt. Al traer el hierro va a lograr vencer a los otros. Y eso va a hacer que se produzca un periodo de la Edad del Hierro, un periodo muy difícil, un periodo de oscuridad muy grande y muy complicado. Ese racismo, ese espíritu excluyente de los dorios, va a generar a su vez un espíritu de exclusión de los que estaban allá, porque llegaron a mirarlos mal y tampoco. Entonces los que estaban allá, es decir, los aqueos y los pelasgos, van a formar una alianza que se llama los jonios. Y los jonios no se meten con los dorios, porque los dorios no se meten con los jonios. Entonces, esto va a generar una gran fragmentación y va a hacer que durante mucho tiempo en los campos no haya ningún tipo de seguridad. Entonces la gente tiene que abandonar las veredas y los campos para irse hacia las ciudades, a las partes altas, a fundar ciudades que los griegos llaman polis, y cuando quedan en la parte muy alta pues se llama Acrópolis, que es una ciudad alta, y allá se van a fundar ciudades que luego van a ser ciudades-estados. Esas ciudades, cada una va a ser diferente de las otras, cada una va a ser particular, cada una va a tener su propia mirada de la civilización, y no va a haber carreteras entre ellas. No había carreteras entre Atenas y Tebas, no porque no las pudieran construir, sino porque no les interesaba. Un tebano no tenía como a qué ir a Atenas, y un ateniense no tampoco quería ir a Tebas. Entonces se van creando imperios fragmentados, no son un imperio, jamás fueron un imperio, se van creando asentamientos fragmentados, pero muy florecientes, y van a tener una civilización poderosísima, como las ciudades del Renacimiento italianas, que cada una floreció por aparte. Una cosa era Venecia, otra era Génova, otra era cada una de Carrara, esas ciudades que nunca formaron una unidad, incluso muchas veces tuvieron guerras entre sí, pero que juntas dieron una civilización. Los griegos son una civilización, pero no un imperio, son una cultura. Tuvieron comercio, pero el desarrollo de cada ciudad, de cada polis, es distinto uno de la otra. Inclusive cuando una polis estaba muy poblada, entonces se iba un poco de gente y fundaba una colonia, una apoikia. Una apoikia o colonia significa una casa en el exterior, es decir, otra parte de una ciudad nueva y distinta, para poder cubrir los tamaños de población que se podían albergar en las polis. Entonces, esto es como decir un rosario de ciudades en toda la costa griega y en las islas. Y eso es lo que va a hacer el mundo griego. Entonces, cada cual va a hacer desde su propia polis una mirada del mundo. Y van a concebir el universo en esas islas, y van a entender toda la magia y todo el prodigio del mundo antiguo, y van a hacer una síntesis absolutamente genial. Entonces, nosotros los conoceríamos a ellos porque después Alejandro universó todo este conocimiento creando el helenismo, que es el chisme de la cultura helénica por todo el mundo antiguo, y porque después los romanos se basarían en ella para construir la suya propia, y a través de los romanos que unificaron la antigüedad, el mundo conocería a los griegos. Pero ellos, desde su propio punto de vista, desarrollaron sus culturas de una manera, digamos, separada, particular, la una de la otra. Estos desarrollos dieron la posibilidad de concebir el individuo. Vieron y a través del individuo todo el concepto del cambio, del progreso, de las bases de los pilares de lo que hoy es la civilización occidental. Esta no es ni la primera ni la última civilización del mundo, porque los persas también son una civilización maravillosa y los hindúes otro tanto. Es la que da origen a Occidente. Y como estamos en Occidente, todos los referentes que construimos de la vida cotidiana parten de estos pueblos que, particulares y distintos unos de otros, crearon con una lengua común y una cosmogonía común, porque eso sí, todos hablaban griego y todos creían en los dioses del Olimpo. Entonces, eso era lo que le daba la unidad a esta cultura. Estos pueblos crearon esa cultura que es la cultura griega. Esto, digamos, desde el punto de vista de la fusión de pueblos, desde el punto de vista de las leyendas se van entrelazando unas con otras, y de las leyendas va brotando la historia de cómo aparecieron los pelasgos, de cómo aparecieron los aqueos, de cómo llegaron los dorios, y cómo el encuentro de estos tres pueblos va a dar lugar
a la civilización griega. Y esto está totalmente tejido con el mito. Las dos cosas forman una sola manera de explicar este pueblo, lo mismo que en la historia de los chinos hay una dinastía legendaria de los sueños y hay un mundo excavado a partir del cual empiezan a contarlo, y el límite que traza lo uno de lo otro es tan sutil como indefinible en los tiempos del relato. Entonces la cosa se va poniendo de la siguiente manera. El mito asociado a los pelasgos es la historia de Teseo, del Minotauro y de todas estas cosas. El mito asociado a los aqueos son la Ilíada y la Odisea. Y antes de la Ilíada y la Odisea está la historia de Jasón. Y el mito asociado a los dorios es el mito de lo que va a ser la historia de los Heracles. Estas son las grandes mitos que se asocian a estos pueblos, pero también hay mitos sueltos que no necesariamente caben dentro de estas grandes cosmogonías, pero que forman parte de la visión que los griegos tenían del mundo. Entonces, todas estas historias, las aventuras y todo eso es lo que vamos a empezar a narrar para ir uniendo el relato entre el tiempo histórico y el tiempo mítico, que nos va a desembocar en el surgimiento de la filosofía. Este es el viaje, bienvenidos hoy a estas historias. Una serie de historias se entrecruzan para que Jasón emprenda su gran travesía. Por un lado, tenemos el asunto de una reina cuyos hijos iban a ser asesinados por la sucesión del trono. En aquella época, para garantizar la sucesión del trono, asesinaban a los que se consideraban rivales, y eso duró mucho tiempo, porque los ingleses lo hicieron también a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces, resulta que la reina le pidió a Zeus que protegiera a sus dos hijos de lo que va a ser esa muerte segura que les aguardaba en casa. Zeus la escucha y manda a los niños volando por encima del mar en un carnero que tenía cubierta la piel de oro. A ese carnero lo llamó el vellocino de oro. El carnero llevaba a los niños, pero uno de los niños se asustó y se cayó al mar. Y él, como se llamaba Eles, el lugar donde se cayó se llamaría el Helesponto, que luego sería el Bósforo, que luego sería el Dardanelos, que sería el estrecho. Entonces, el otro niño llegaría a la tierra donde se salvó. Se haría amigo cuando crecería, se hizo amigo del rey, luego se convirtió él mismo en rey, sacrificó el cordero, que el carnero lo sacrificó, su carne se la sacrificó a los dioses, y la piel, que era de oro, la puso en un árbol custodiada por un dragón que nunca duerme. Esa piel de carnero, esa lana de carnero cardada, convertida en oro, totalmente recubierta de oro, es lo que se llama el vellocino de oro. Esto está más allá de la Troya, esto está en lo que sería Turquía, y esa es una parte de la leyenda. Entonces lo dejamos ahí puesto, el vellocino de oro. De otro lado, cuando hay una historia que dice que el padre de Jasón fue asesinado por su hermano mató a todo el mundo, el único que sobrevivió fue Jasón, y Jasón fue criado y cuidado por el centauro Quirón. Él fue el que lo cuidó mientras nacía y mientras crecía para que se hiciera grande. Cuando Jasón se hace grande, va donde su tío a reclamar el trono y le dice que ese trono es de él y que él está vivo. Entonces el tío, pues que la ve grave porque sabe que ahí Jasón tiene todas las de ganar, le dice: bueno, sí, está bien, yo le doy el trono, pero usted tiene que traerme el vellocino de oro para que yo le dé el trono. Él sabe que la travesía para el vellocino de oro es tan supremamente peligrosa que lo más probable es que no sobreviva para contar el cuento, y en ese ardid se basa para exigir eso al cambio de la devolución del trono. Entonces Jasón dice: listo, le voy a traer el vellocino de oro. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer para traerlo? Vamos a armar una embarcación
gigantesca, la primera embarcación oceánica de Occidente. Digo de Occidente porque los australianos hace rato que las conocían y por otro lado del mundo se movían, pero en Occidente la primera embarcación, la primera gran nave oceánica va a ser la que lleve a Jasón. Esta nave va a ser construida por un tipo que se llama Argos, y por eso los tripulantes de esa nave se van a conocer con el nombre de argonautas. Tiene 50 remos, es gigantesca, nada más grande se había hecho nunca, y esto era oceánico, ya no era darle la vuelta a las islas griegas que están cerca las unas de las otras, sino desafiar los grandes mares. Esta es la primera expedición que se hace para ir a buscar un tesoro, una epopeya, un algo, el vellocino de oro. Ese vellocino de oro, ese espíritu que lleva a la búsqueda del vellocino de oro, sería el que animaría también a los hombres muchos siglos después a buscar el dorado a los otros lados del mar, a buscar la ciudad de los papas blancos o las 7 ciudades de Cibola, a buscar todas esas maravillas que se en la fuente de la eterna juventud. Todo aquello que ha animado las expediciones de los hombres siempre son estas quimeras que están al otro lado de los peligros. La primera de estas historias en Occidente es la búsqueda del vellocino de oro. Jasón va a armar su embarcación, Argos la hace, y es magnífica. Hay un árbol, una encina, parlante. Ese árbol le charla a Jasón, porque es una encina parlante. Entonces la que le dice que mire, que le diga a Argos que haga el barco. Cuando el barco ya está hecho, entonces que le corte una rama a la encina. Una encina parlante es un árbol que conversa, ya sea el árbol completo o una de sus ramas. Entonces corta una de las ramas y la pone en la parte de adelante del barco, y esa se va a convertir en el primer mascarón de proa. Y los mascarones de proas son las maneras como los barcos se revisten de espíritus que los han de acompañar en la travesía. La encina parlante está en el mascarón de proa del Argos. Ahora dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la tripulación? Entonces la encina le dice, convoque a los héroes de Grecia, y verá que los héroes van a venir. Convoque a todos los héroes, y verá que ellos vienen. Y llegaron los héroes efectivamente tal y como habíamos pensado. Y empiezan a aparecer gente de todas partes. Linceo, aquel cuya vista era tan aguda que podía ver a través de una piedra y que sería el vigía propio para la cosa. Tifis, que se convirtió en piloto porque conocía la posición de las estrellas. Ceres y Calais, los 2 hijos de Boreas, el viento del norte, que podría impulsar las velas cuando el viento fallara. Hércules, no podía faltar, el gran guerrero, capaz de encargarse de cualquier monstruo o gigante que se encontrara por el camino. Orfeo, el maravilloso, el músico divino cuya lira podía darle las fuerzas a todo el mundo. Los 2 gemelos, Castor y Pólux, que son los grandes amantes de las aventuras guerreras. En representación de las heroínas estaba Atalanta, la de los pies ligeros, que por su habilidad de correr sobre las olas seguramente le sería útil durante la travesía. Y así van conformando lo que va a ser los argonautas para llegar a Colquide, que es la historia donde está el rey y su vellocino de oro. Cada uno de estos personajes tiene su propia historia a la vez. Jasón es un hombre. Nosotros sabemos de dónde salieron los dioses. Ya vimos a Cronos y a Uranus, y ya vimos a Zeus, pero no sabemos de dónde salen los hombres. Los hombres tienen su propia historia dentro de la mitología griega. Existía la raza de los hombres, pero no conocían el fuego, y eran criaturas más bien ingenuas, y eran como criaturas totalmente desposeídas, que dependían muchísimo del cuidado de los dioses. Prometeo, que tenía un gran amor por el género humano, le dijo un día a Zeus, ¿por qué no le regalamos el fuego a los hombres? Y eso los hará criaturas independientes y fuertes. Zeus dijo, ¿para que nos desafíen? Mire, en el momento en que los hombres tengan el fuego, van a desafiar a los dioses, y van a querer ser como nosotros, y eso sí, tampoco. Entonces, no se les puede dar el fuego, Prometeo, se lo advierto. Prometeo, al ver que no podía llegar a ningún acuerdo con Zeus, decidió hacer la cosa escondidas. Cogió el fuego y se lo dio a los hombres. Y los hombres aprendieron a cocinar
y los hombres aprendieron a calentarse en la noche, y los hombres aprendieron a vencer la oscuridad, y los hombres aprendieron a vencer el fuego y el miedo. Con el fuego los hombres ya no tenían miedo, y se hicieron cada vez más fuertes. Y una noche estaba Zeus por ahí mirando, y de pronto vio una fogata en la tierra, y dijo, ¡uy! Este Prometeo, mire, me la hizo. Fue y le dio el fuego a los hombres, y lo mandó llamar, Prometeo, venga para acá. Y le va a hacer un castigo, el más espantoso del mundo. Los castigos griegos son graves. Lo va a amarrar a lo alto de una roca, y va a hacer que un ave de rapiña le devore el hígado todos los días, y en la noche el hígado se regenere para que se lo vuelva a devorar. Un ave de rapaz le devora las entrañas a Prometeo encadenado por un periodo larguísimo de tiempo, y esta sensación de Prometeo encadenado es además esta prohibición de los hombres de acceder a cierto tipo de sabidurías y cierto tipo de conocimientos, así como no se podía beber del árbol sagrado. Esto está en muchos orígenes religiosos, límites que no se podían cruzar. Prometeo cruzó el límite y el hombre conoció el fuego. Entonces Prometeo estuvo así mucho tiempo hasta que al final lo liberaron, pero pasaron más de 30.000 años. Fue una tortura, una de las torturas más legendarias, más, que más se referencia del mundo griego, Prometeo encadenado. Después, pero no solamente castigó a Prometeo de esta manera tan terrible, sino que también castigó a los hombres por partida doble, porque es una cosa es que Prometeo les dio el fuego, pero ellos tomaron el fuego también. Entonces, verá lo que les voy a hacer a ellos. Entonces resulta que Prometeo tenía un hermano que se llamaba Epimeteo, y Prometeo le había dicho, por la pelea que ha tenido con Zeus, es que agarrarse con Zeus es un camello, eso es muy complicado. Entonces le había dicho a Epimeteo, vea Epimeteo, nunca se le vaya a ocurrir aceptar ningún regalo de Zeus, porque entre él y yo quedó una pelea casada que lo pueden volver a usted, le estoy advirtiendo. Entonces, en un momento dado, Zeus creó una criatura preciosa, que tenía todos los dones, todas las artes, toda la sensualidad, toda la delicia, toda la maravilla, y le dio una cajita, y le dijo, tú serás feliz, conocerás a un hombre ideal, con él compartirás todas las cosas maravillosas de la tierra. Te doy este cofre, pero no lo vas a abrir nunca, es la única condición, no lo vas a abrir nunca. Y a Epimeteo le dijo, le voy a regalar esta preciosura para que sea su esposa. Entonces, pues, ¿cómo podía Epimeteo renunciar a semejante maravilla? La mujer se llamaba, como ya se podrán imaginar, Pandora, y en su caja había cosas terribles que son las que vamos a ver después. Pandora vivió tranquila durante mucho tiempo y fue feliz con Epimeteo, y se había olvidado de la cajita. Eso, no le paremos bolas, pero un día la picó la curiosidad, y a él también, que mire que qué hay en esa caja, y que qué hay en esa caja, y efectivamente no se aguantó y la abrió. Abrió la caja de Pandora, y en la caja de Pandora, tan pronto la abrió, empezaron a salir todos los males del mundo, el cansancio, la enfermedad, la vejez, los celos, la envidia, las pasiones, los trabajos, la incertidumbre, el miedo, la traición, todas las cosas terribles que afligen a la humanidad, la incomprensión, la intolerancia, la imposibilidad de vivir, la crueldad, la locura, la sangre, la violencia, todas las cosas que debaten el diario acontecer de los seres humanos estaban guardadas en la caja de Pandora. Entonces Pandora se murió del susto de ver todo esto que estaba saliendo y la cerró. Y en el fondo quedó una única cosa, casi desleída, pero que sería lo único que se podría mantener por entre todos esos males que salieron de la caja, la esperanza, que sería con lo que se podría sobrellevar toda esta cantidad de adversidades que caerían sobre los hombres. Por eso, cuando a una situación es totalmente inesperada,
Cuando de ella salen cosas que nadie sabe manejar, se dice que se abrió la caja de Pandora. Se utiliza esa figura para hablar de cosas cuyo resultado es tan inesperado y podría ser tan adverso que es mejor no intentarlo. Quedó de esa manera escrita en el inconsciente colectivo. Salieron todos esos males. ¿Y qué quiere Zeus con todos esos males? Pues que el hombre esté tan enredado en sus pasiones que nunca intente ser como los dioses, y lo logró, porque no hemos podido superar los males de la caja de Pandora y todavía nos debatimos entre todas estas cosas, la vejez, la enfermedad, el cansancio, la crueldad, la intolerancia, todas esas cosas. Entonces el hombre está tan enredado en afrontar los males que salieron de la caja de Pandora que no tuvo tiempo de desafiar a los dioses. Así, los hombres están sometidos a destinos terriblemente adversos, pero como los destinos son tan graves y tan adversos, entonces hay solamente algunos elementos que van a poder mitigar en algo. Todos estos males ya no, digamos, ya salieron, pero hay una manera de mitigarlos. Una es la esperanza contenida en la caja de Pandora. Otras son las musas. Las musas se bajaron del Olimpo para inspirar a los hombres, para hacerlos más diestros en sus artes. Entonces, las musas están divididas en las funciones que ellas van a tener y eso es la manera como se van a inspirar. Entonces está, por ejemplo, Euterpe, que es la flautista de la orquesta, que es la inspiradora de la gente que toca instrumentos de viento. Terpsícore, que es la guitarrista, la que inspira a los instrumentos de cuerda. Thalía, que inspira a los actores comediantes. Melpomene, que inspira a los actores trágicos. Polymnia, que es la solista de la orquesta que inspira a todos los actores en general y es la que hace los himnos y las canciones. Urania, la astrónoma, la que descorre el corazón oscuro de las estrellas para hacer la vista, para que aquellos que estudian los cielos puedan entenderlos. Es Urania la que los inspira. Cleo, la trompetista, es la que ayuda a los historiadores y para que capten la gloria y los esplendores del pasado. Esa es la que la necesitamos aquí siempre. Calíope, la escritora, es la que ayuda a los oradores y a la gente que se defiende con la palabra. También la necesitamos muchísimo. A ella le gusta la literatura. Erato, que es la que le gusta la poesía romántica. Todas ellas van a inspirar a los hombres. Calíope es la mamá de Orfeo. Y Orfeo es uno de los tripulantes de los argonautas. Orfeo es el de la lira encantada. Orfeo es el que con su música logra apaciguar a las bestias, logra entrar en el Hades. Cuando ya estaba lista la gran galera para salir, la gran embarcación, era tan pesada y tan grandota que nadie la podía mover. Eso lo intentaron todos y no lograban hacerle ni cosquillas a la embarcación de lo grande que era. Cuando ya vieron que no había cómo hacerlo, pasó una cosa inesperada. Orfeo tocó la lira y la lira ejerció tal magia sobre la embarcación que la hizo deslizarse a las olas como si fuera mantequilla con una increíble suavidad. La lira de Orfeo hace zarpar a los argonautas y empiezan su gran travesía llena de peligros. Poseidón estaba en su contra, así que a tener Poseidón en su contra están en graves situaciones porque Poseidón tiene los dominios del mar. Ahí, en todos esos momentos en que van a enfrentar grandes peligros, en los puntos más cruciales de todos los peligros de la travesía, Orfeo los va a ayudar. Cuando finalmente lleguen a enfrentarse, a buscar el vellocino y ya lo encuentren, el dragón, la bestia terrible que nunca duerme, va a ser enfrentada por todos y ninguno lo va a lograr. El único que va a lograr dominar la bestia es Orfeo con la lira. En la travesía, para llegar hasta el punto donde está el vellocino, pasan por Troya. Hay que destruir a Troya, destruir la familia real, para poder llegar al lugar donde está el vellocino, porque esos troyanos son enemigos de los aqueos. Hércules destruye a la familia real y solo queda vivo Príamo, no más. Por eso, Príamo va a llegar a ser rey sin que le correspondiera.
Y eso va a ser, cuando Príamo llega a ser rey sin que le corresponda, va a haber una maldición. El oráculo dice que el hijo de Príamo va a llevar a Troya a la destrucción. El hijo de Príamo se llama Paris. Príamo lo manda a matar para que no lleve a Troya a la destrucción, pero los que lo van a matar no lo matan, que eso pasa en muchísimos mitos, no lo matan, sino que lo ocultan, y él va a caer de ser como un pastor durante mucho tiempo ignorando su destino. Mientras Paris crece como un pastor, es cuando sucede esto de la manzana, que la que no fue invitada, la diosa de la envidia, lanzó una manzana en el banquete de los dioses porque no la habían llevado, porque ella era la diosa de la discordia. Entonces cuando lanza la manzana, era que decía para la más bella, le tocaba escoger a Zeus entre Hera, que era su esposa, Afrodita, la diosa del amor, y Palas, Atenea, la diosa de la sabiduría, y Zeus, bobito, no. Entonces él sabía que cualquier elección que hiciera le acarrearía problemas eternos. Por lo tanto, escogió al azar a un personaje cualquiera que tomara la decisión. El personaje cualquiera fue Paris, que es el pastor que se está criando, huyendo de la persecución de Príamo, su padre, y Paris dice que la más bella es Afrodita, la diosa del amor. Afrodita, como premio y recompensa por la decisión de Paris, le va a ofrecer a la mujer más bella de la tierra, y la mujer más bella de la tierra es Helena de Troya, y Helena de Troya está casada con Menelao. Cuando Paris la conoce, se va a enamorar de ella y ella de él, huirán juntos, y esa guerra por recuperarla a ella es la guerra de Troya, que va a terminar con la destrucción absoluta de la ciudad, tal como había dicho el oráculo en el momento en que Príamo tuvo a su hijo Paris. Entonces, en la expedición, digamos, el papel que Hércules ocupa en este particular relato es solamente haber garantizado que Príamo sea el próximo en reinar y que Paris, su hijo, sea el que cumpla la maldición del oráculo. Digamos, paralelamente van pasando muchas cosas en la medida en que Jasón y los argonautas van llegando al destino donde van a conseguir el vellocino de oro. El vellocino de oro está custodiado por el dragón, que Orfeo con su lira logra doblegar. Orfeo, que va a ser uno de los más importantes de la expedición de los argonautas, va a tener un destino muy duro, porque él va a tener un amor, pero el amor, Eurídice, y ese amor lo va a embargar hasta los cimientos, y cuando Eurídice se le muere, él pide a los dioses en el llanto más grande que le dejen ir por ella al Hades. Entra al inframundo, llega al Hades, y con la lira apacigua a Caronte, que es un tipo malgeniadísimo, siempre está de mal humor, y a todos los grandes demonios que están en el Hades. Y va a llegar a ver a Eurídice, y Eurídice lo está esperando, pero le han dicho: usted no puede mirar para atrás, la puede sacar de aquí, pero no puede mirar para atrás. Cuando la ve, queda maravillado, se tiene que voltear y tiene que recorrer su camino de regreso a la salida, otra vez volver a pasar por Caronte y todo eso. Y ella lo va siguiendo. En un momento escuchó como una voz, no pudo de la ansiedad y se volteó a mirarla. Y cuando se volvió a mirarla, ella se desvaneció porque había incumplido la palabra. Esto mismo le pasó a Dante con Beatriz en la Divina Comedia en los círculos del infierno. Y eso le pasa a todos los que van a buscar a sus amados al mundo, al inframundo, al Hades. Eso también le pasó a Isamani cuando fue por Isagani y la vio tan triste, la vio descompuesta y no la quiso más. Nadie los logra sacar de allá. Cuando se muere el amado, es irrecuperable del inframundo. Orfeo sale en un estado de tristeza que no lo va a curar nadie de aquí en adelante, y todas las mujeres se le ofrecerán y él nunca va a olvidar a Eurídice hasta que terminan matándolo por aburridor porque nunca quiso amar a otra mujer. Orfeo es el símbolo de la música y del amor y de estos amantes que nunca pueden olvidar a aquellos a quienes han adorado y que han sido devorados por el inframundo. Él está entre los argonautas. Entonces está Jasón del reino de los hombres, que viene de todas estas historias de Prometeo. Está, que son pues de los reinos de los hombres. Está en ese momento Orfeo, está Hércules, que garantiza que Príamo vaya a subir al poder y que los hijos de Hércules volverán después de haberse enfrentado con los aqueos 50 años después, y esas Heraclias serán los dorios. Zeus, al ver el dolor de Pólux tan grande, tan supremamente insondable,
y siendo Pollux es inmortal y Castor es mortal. Entonces si Pollux se suicida, pues vuelve al Olimpo y ahí tampoco puede encontrarse con Castor, porque como el uno es mortal y el otro es inmortal, no hay un punto donde se encuentren si uno de los dos muere. Zeus soluciona este drama llevándolos a las estrellas y convirtiéndolos en constelación. Desde ese día, Castor y Pollux conforman la constelación de Géminis y están en el cielo como una solución magistral y bondadosa que pocas veces tiene Zeus de puro querido por el dolor que habían experimentado en la separación. Y así van creándose las historias. Finalmente va a llegar, van a encontrar el vellocino de oro y va a regresar ya de toda la travesía, y al regreso de la travesía, después de haber perdido a muchos de ellos y todo eso, va a poder reclamar Jasón su trono y va a reinar. Esa es la parte hasta ahí llega esa parte de la historia, porque Jasón va a poder devolverse y escapar con el vellocino de oro gracias a la ayuda de Medea. Y Medea es la hija del rey que estaba allá en ese momento, que lo va a ayudar porque se enamora de él. Ella lo va a ayudar a que huya a la nave y todo eso, y él le promete casarse con ella, y después cuando ya se escapó y ya estuvo bien y al otro lado no se va a casar con ella, y esto va a originar una tragedia terrible, porque cuando ella llegue en ese momento y cuando se vea defraudada va a cometer crímenes terribles y va a hacer cosas espantosas, y de ahí sale una tragedia distinta que es la tragedia de Medea. Pero en lo que tiene que ver con Jasón logra llegar y logra recuperar el trono y logra reinar. Y los personajes que están en todo el relato van enlazando muchos de los mitos que van contando esta historia de los aqueos. Los aqueos vienen directamente como pueblo, vienen directamente de Zeus. Zeus tiene un hijo que se llama Tántalo, y Tántalo va a cometer tal cantidad de crímenes, se robó la ambrosía. Tántalo era un tipo pero bien maluco de comportamiento, y este personaje que es tan supremamente indecoroso, ese personaje va a ser castigado con una manera terrible. Lo van a castigar a que siempre tenga hambre y siempre tenga bandejas y fuentes deliciosas, exquisitas, frente a sus ojos y no se las pueda comer. Ese es el castigo de Tántalo. Y en el mundo como está distribuido ahora, una gran cantidad de pueblos de la tierra, como Tántalo, observan las fuentes de leche y miel que no son accesibles a sus paladares siempre hambrientos. Nunca son pasadas estas formas extrañas en que los griegos relatan el mundo. Tanto lo va a quedar con eso, y tanto lo va a tener un hijo que se llama Pelope. Y Pelope va a reinar de una manera deshonesta, porque Pelope le va a pagar a un traidor para que descomponga el carro del rey en una de esas carreras de carros de esas que se hacían en la antigüedad. Por supuesto el rey se mata, Pelope va a gobernar de malas artes porque fue con trampa, y le prometió al traidor que le iba a dar un dinero, y en lugar de darle dinero lo manda a matar. El traidor, al verse traicionado a su vez por Pelope, lo maldice, y maldice a la casa de los Atreides, que es la casa de donde viene Pelope. Esa casa de los Atreides, para los lectores de la ciencia ficción, es la misma de donde viene toda la saga de Dune, porque de ahí es que arranca Paul, que va a ser el Mahdi. Una gran novela sobre el poder, y la ciencia ficción se basa en este mito de los Atreides. Va a maldecir a toda la dinastía. Pelope va a gobernar, pero tiene la maldición y él no sabe que la maldición que la maldición lo va a perseguir. Por Pelope, el mar que está alrededor de ellos se va a llamar el Peloponeso. Y esa maldición se va a juntar con la otra que existe. La maldición sobre los Atreides va a llevar a que de su propia descendiente, de su propia estirpe, vaya a salir Paris, y va a llevar a que se encuentren todos, aunque se encuentren de un lado, digamos, hay una cantidad de partes de la historia que se van a encontrar en un momento dado. De aquí va a salir también Helena,
y ellos se van a encontrar, y cuando Helena y Paris se encuentren, se van a cumplir la maldición de los Atreides y se va a cumplir la maldición de Príamo, y esto va a llevar a la destrucción de Troya. Así van contando ellos cómo se van conformando sus mitos, y cada uno de estos pueblos está ligado a una gran mitología. La otra gran mitología de los aqueos, que tienen este origen, que vienen de Tántalo y de Zeus y de Pelope, es la Ilíada y la Odisea, que es la que describen ya la destrucción de Troya. Pero la destrucción de Troya está cantada desde Príamo, desde la maldición de los Atreides, desde el momento en que pasaron los argonautas por allá y dejaron a Príamo como único rey posible que tomaría los destinos de su pueblo, desde que Paris que queda vivo y va a reclamar el trono después, y a través de la manzana de la discordia se echa de enemiga a Hera y a Palas Atenea y de amiga a Afrodita. Desde muchos puntos de vista está cirniéndose una tragedia que va a llevar a la destrucción de Troya. En la literatura, esto será un género que ellos van a desarrollar hasta los límites más impresionantes. Ellos van a desarrollar la tragedia, y después más adelante vamos a ver cómo Edipo Rey no va a poder rehuir la maldición del oráculo, cómo Antígonas va a desafiar la ciudad por enterrar a sus hermanos, cómo Medea va a cometer crímenes abominables por despecho y amor, cómo Sófocles nos va a dar todas las dimensiones de la tragedia. Está escrita en las estrellas, en alguna parte de estos destinos, de las moiras, de las parcas que están manejando los hilos, que estas cosas en algún momento van a desatarse, y eso es lo que va a llevar a la destrucción de Troya. Todos estos mitos van fundando toda la cosmogonía. Entonces hay unos grandísimos que son estos de la Ilíada, la Odisea y Jasón y los Argonautas, y hay otros que están metidos, tejidos dentro de la cosmogonía, que no están amarrados a las grandes historias, pero que están flotando y gravitando por ahí. Había un hombre que tenía un ideal del amor tan alto que nadie podía cumplirlo. Ninguna mujer le daba la talla, todas las parejas que veía le parecían desastrosas, no creía que el amor que él concebía pudiera ser posible en esta tierra. Decidió esculpir una estatua tan supremamente hermosa que en ella se realizara la perfección del amor que la tierra le había negado. El hombre se llamaba Pigmalión. Y cuando la estatua estuvo consumada, era tan bella, tan bella, tan bella, que toda la maravilla del mundo parecía estar contenida en esa estatua, pero era una estatua, luego era totalmente fría y marmórea. La devoción del hombre por esa estatua hace que Afrodita lo suma en un profundo sueño, y cuando se despierte, ella misma, la mismísima Afrodita, ni más ni menos, se le haya presentado en la forma de la estatua y lo haya llevado al conocimiento del amor perfecto que su alma siempre deseó. Basada en el mito de Pigmalión, George Bernard Shaw, en el siglo XIX en Inglaterra, va a escribir una obra que se conocería, Pigmalión también, que llevada al cine se llamaría Mi Bella Dama. Y es la historia de una florista a quien un gran lingüista va a convertir en una dama eximia que la va a pasar en los grandes salones de Londres como una condesa. Ella se convierte en la estatua que él talla. Pero la intención de Bernard Shaw es mostrar que ninguna nobleza es innata, que todo es adquirido y es un problema de oportunidades y de educación. Si a una florista la educan como una condesa, la pueden pasar por condesa. Todos estos mitos van a ser tomados como referentes para la literatura y para las cuestiones sociales y económicas. Con esto va a hacer un cuestionamiento profundo Bernard Shaw a una sociedad de clases que creía que los privilegios estaban ligados a los genes y no a las oportunidades que la gente tiene cuando nace. Entonces hay muchos mitos como este, como el de Pigmalión, como un rey estúpido y avaro que una vez le dijeron que pidiera un deseo. Y el tipo fue y pidió un deseo. El tipo tenía tal cantidad, tenía tanta ambición por dentro, tanta ambición, que no sabía qué pedir. Entonces le dijeron, te concedo lo que tú quieras. Y él, para colmar sus ambiciones, decidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Y al principio le pareció una maravilla, se tocó el vestido y se convirtió en oro. Le tocó cambiarse porque era pesadísimo. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Fue a pedir a un restaurante y el metro se convirtió en oro. Todo el mundo se convertía en oro y el tipo estaba maravillado hasta que fue a comer
y las manzanas se convirtieron en oro, las uvas se convirtieron en oro, el agua se convirtió en oro y no podía comer, de tan rico no podía comer, porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Ese era el rey Midas, y su estupidez lo llevó a pedir un deseo absurdo. Cuando esto lo saturó, lo llenó de miseria, de soledad, cuando descubrió que detrás de la ambición lo único que hay es una profunda soledad y una destrucción del alma, va a un arroyo, pide perdón a los dioses por su profunda estupidez, y en el arroyo se lava el deseo para poder volver a ser un hombre normal. Pero después de eso, se va a volver a meter otra vez en otra encrucijada y le van a poner orejas de burro. Él va a tratar, como después va a ser rey, va a tratar de esconderlas de alguna manera, y hasta que llegue el día en que un peluquero lo ve. El peluquero no puede guardar el secreto y lo entierra en el fondo de un pozo. Del pozo sale agua. El agua lleva el secreto, el agua se lo dice al río, el río se lo dice al viento, el viento se le dice a los pájaros, y todos van cantando el secreto del rey Midas, que después de su gran avaricia quedó con orejas de burro. Muchas de las historias que conocemos vienen de estos tejidos cósmicos de estos pueblos. Estos pueblos van a desarrollar grandes ciudades y van a desarrollar otra manera distinta de ver el mundo. Esa otra manera, que va a tener lugar en milesios, va a conformar toda una estructura de pensamiento que se va a conocer como filosofía. Y va a haber un paso entre el mundo mitológico y el mundo filosófico, donde de manera paralela construirán formas de entender la civilización, el mundo, el pensamiento y las preguntas por el origen de la vida. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los peligros de la gran travesía de los argonautas, desde las grandes embestidas contra Poseidón, desde las traiciones y las ambiciones, desde los sueños de recuperar el vellocino de oro, desde las alianzas de los dioses y desde las maldiciones que se van cumpliendo inexorablemente a lo largo de la travesía de la gigantesca nave por los océanos, en la asistencia técnica César Moreno, en la narración Diana Uribe, y para ustedes feliz domingo.